Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio favorito para explorar las historias más cautivadoras que la televisión turca tiene para ofrecer. Hoy nos sumergiremos en un tema que estoy segura les fascinará a muchos, esos intrincados triángulos amorosos que nos hacen suspirar, sufrir y a veces hasta llevarnos al borde de la desesperación. Y es que, como bien sabemos, en las series turcas el amor no es un camino de rosas, a menudo se entrelaza con relaciones complejas y personajes que libran batallas épicas por conquistar un corazón. Así que prepárense para un viaje emocionante donde analizaremos cómo el tiempo, ese juez implacable, termina desvelando las verdaderas conexiones y destinos de algunos de los personajes más memorables. Pero antes de sumergirnos en este fascinante laberinto de emociones, les pido un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna novedad y, por supuesto, dejar su like, que siempre nos anima un montón. Ahora sí, comencemos. Iniciemos nuestro recorrido por estos laberintos del amor con una serie que, sin lugar a dudas, ha dejado una profunda huella en el corazón de muchos, Sen Kalkapm, conocida en español como Llamas a mi puerta. Esta serie, que combina la comedia romántica con el drama de manera magistral, nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista de espíritu libre, y a Serkan Bolat, un arquitecto de renombre con una personalidad fría y distante, cuyas vidas se entrelazan de una manera bastante peculiar. Los protagonistas, interpretados por la carismática Hande Erçel y el encantador Kerem Bürsin, nos regalaron una química arrolladora en pantalla, un torbellino de emociones que la catapultó a la categoría de fenómeno televisivo. Pero aquí reside el núcleo de nuestro tema de hoy. A pesar de la innegable conexión entre Eda y Serkan, la historia no está exenta de obstáculos, de personajes que intentan interponerse en su camino. Y uno de ellos, sin duda, es Selin Atakan. Selin, la ex prometida de Serkan, regresa a su vida decidida a reclamar lo que siente que le pertenece, generando una palpable tensión en la relación de nuestros protagonistas. Este es un ejemplo perfecto de cómo un triángulo amoroso puede complicar las cosas y hacernos cuestionar si el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, esas pruebas que el destino les pone en el camino. Por supuesto, el tiempo se encargará de mostrar lo que realmente busca cada uno, cuáles son sus verdaderos deseos y a dónde los llevará el corazón. La serie fue un éxito rotundo, no solo por su trama bien tejida, sino también por la dinámica entre los actores principales, quienes, para deleite de los fans, tuvieron una relación amorosa fuera de la pantalla que añadió un matiz aún más especial a la serie. Este contexto real seguramente incrementó la química en pantalla, haciendo que cada escena fuera más creíble y conmovedora. Los giros inesperados y el equilibrio perfecto entre la comedia y el drama la convirtieron en una opción popular para aquellos que aman las historias de amor que no siempre son fáciles, esas que nos recuerdan que el amor a menudo implica desafíos que debemos superar. Además, la banda sonora de Sen Kalkapm es de esas que se quedan grabadas en nuestra memoria, ¿verdad? Canciones llenas de sentimiento que acompañan a la perfección cada momento de la historia, haciendo que la experiencia sea aún más inmersiva. Cambiando ligeramente de registro, pero sin alejarnos del intrigante mundo de los triángulos amorosos, pasamos a otra joya turca, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por el talentoso Bahar Arduk y la versátil Burcu Biricik, nos sumerge en una historia de venganza y amor, con un trasfondo de corrupción y traición que añade una capa de complejidad a la trama. Kuzgun, interpretado por Arduk, regresa a Estambul tras años de ausencia para buscar justicia por la muerte de su padre, un hombre que fue injustamente asesinado. En su camino se reencuentra con su amor de la infancia, Dila, interpretada por Biricik, la mujer que ocupa un lugar especial en su corazón y cuyo reencuentro despierta sentimientos dormidos. Aquí, la complejidad del triángulo amoroso se hace presente cuando Ferman, un influyente hombre de negocios y amigo de la familia, también siente una profunda atracción por Dila. Este no es un triángulo cualquiera, donde solo existe la competencia romántica. En este caso se entrelazan intereses económicos, rivalidades familiares y secretos del pasado que añaden mucha tensión a la trama. La serie, de un género más dramático y cargado de suspense, nos muestra cómo el pasado y las decisiones que tomamos pueden influir en nuestro presente y futuro, cómo las heridas del pasado pueden marcar nuestro camino. La actuación de Bahar Arduk es simplemente brillante, transmitiendo la ira, el dolor y la determinación de su personaje con una intensidad que nos deja sin aliento, y la química con Burcu Biricik es innegable, creando una pareja con una gran fuerza en pantalla, cuyos sentimientos se ven reflejados en cada mirada y cada gesto. Kuzgun es una serie más oscura y madura que Sen Kalkapm,
pero es igualmente adictiva para aquellos que disfrutan de las historias de venganza con un toque de romance, esas que nos mantienen al filo del asiento con cada capítulo. Y el tiempo, una vez más, se encarga de revelar los secretos y motivaciones de cada personaje, haciendo que la trama sea aún más interesante, dejándonos con la incertidumbre de saber qué sucederá a continuación. Ahora cambiamos un poco el panorama y nos dirigimos hacia una historia que también causó furor en su momento, Erkenzicus, o Pájaro Soñador en español. Esta serie es una comedia romántica protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y Can, el fotógrafo aventurero y dueño de esa agencia. El triángulo amoroso aquí se forma con Polen, la exnovia de Can, una mujer sofisticada y de gran belleza, que regresa para intentar recuperarlo, complicando las cosas entre Sanem y Can. Si bien la historia se centra en la relación principal, el personaje de Polen añade una dimensión extra de conflicto y rivalidad, generando momentos de tensión que nos hacen dudar por momentos si el amor de Sanem y Can logrará superar todos los obstáculos. Lo que hizo que Erkenzicus fuese un gran éxito fue la química natural y palpable entre los protagonistas, la conexión que traspasaba la pantalla, y la frescura de la trama, que nos recuerda a las clásicas comedias románticas con toques modernos. La serie es una explosión de energía, con momentos divertidos que nos sacan una sonrisa y otros de gran carga emocional que nos conmueven, y su éxito se extendió por muchos países, convirtiendo a Demet y Can en verdaderos ídolos, íconos de las telenovelas turcas. La belleza de Estambul, la música que acompaña la historia y la trama ligera, pero con ciertos momentos de tensión, la hacen perfecta para desconectar y disfrutar de un buen rato, dejándonos llevar por la magia del amor. Y claro, el tiempo es como siempre el que define si el amor verdadero realmente triunfa, si los sentimientos puros pueden vencer cualquier adversidad. Y siguiendo con el tema de los triángulos amorosos, no podemos dejar de mencionar Ask 101 o Amor 101 en español. Esta serie juvenil de Netflix nos transporta a un instituto en la década de los 90, donde un grupo de jóvenes rebeldes harán lo imposible para evitar que su profesora favorita sea expulsada. Para ello, intentarán que se enamore de uno de sus profesores. Aquí el triángulo amoroso se forma entre Burak, uno de los estudiantes de carácter rebelde, Eda, otra estudiante que destaca por su inteligencia y espíritu libre, y Osman, un joven tímido y sensible que también tiene sentimientos por Eda. Si bien la serie no se centra exclusivamente en la relación romántica, el conflicto entre los sentimientos de los personajes añade una capa de complejidad a la trama principal, explorando los cambios que experimentan los adolescentes en su camino a la edad adulta y cómo el tiempo es un factor clave en la definición de su identidad y de sus relaciones. Esta serie aborda temas como la amistad, la rebeldía, el primer amor y las dificultades de la adolescencia, con un toque nostálgico que la hace muy atractiva para aquellos que recuerdan con cariño los años 90. El elenco joven es muy carismático y la serie ha sido elogiada por su representación de los problemas adolescentes y por su puesta en escena que nos transporta a otra época, con una estética vintage que nos hace sentir que estamos dentro de una película de los años 90. Además, a pesar de ser un producto de Netflix, la serie conserva la esencia de las producciones turcas, con personajes complejos y una narrativa que engancha desde el primer momento, logrando crear una conexión con el público. Y para cerrar este recorrido por los triángulos amorosos más inolvidables de las series turcas, hablemos de Zalim Istanbul, o Ciudad Cruel. Esta serie nos cuenta la historia de dos familias que están unidas por un secreto del pasado, un oscuro secreto que ha marcado su destino, y la trama se desarrolla en la glamorosa ciudad de Estambul, pero no todo es lujo y felicidad. En esta historia se nos presenta a Ceren, una joven que está obsesionada con Nedim, un chico paralizado que vive en la mansión de su familia, un hombre que ha sufrido mucho en su vida, y Cenk, el hermano de Nedim, también empieza a sentir algo por ella, lo que genera un nuevo triángulo amoroso lleno de secretos y rivalidades familiares que añaden intriga y tensión a la trama. La historia está cargada de drama, intriga y giros inesperados, y nos muestra cómo las decisiones del pasado pueden tener consecuencias devastadoras en el presente, cómo los errores del pasado pueden afectar nuestro futuro. La serie explora las relaciones de poder, la ambición, la codicia y la lucha por el amor con un toque de misterio que te mantiene pegado a la pantalla, intentando descifrar cada detalle. Los personajes son complejos y tienen motivaciones muy diferentes, y el tiempo juega un papel crucial en el desarrollo de sus relaciones, desvelando secretos y poniendo a prueba sus lealtades. La serie es un claro ejemplo de cómo las producciones turcas han evolucionado,
con tramas más complejas y personajes más profundos, mostrando un gran nivel de producción. Zalim Istanbul es una opción ideal para quienes disfrutan de los dramas familiares con tintes de thriller, esas historias que nos mantienen en vilo hasta el último episodio. Y hasta aquí nuestro viaje por algunos de los triángulos amorosos más inolvidables de las series turcas. Como hemos visto, estas historias nos demuestran que el camino del amor no siempre es sencillo, y que a veces hay más de una persona luchando por el mismo corazón, complicando las cosas y generando conflictos emocionales. Pero al final, como en la vida misma, el tiempo es quien pone a cada persona en su lugar y quien revela los sentimientos verdaderos, demostrando que la verdad siempre sale a la luz. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo disfruté prepararlo para ustedes, cada serie con su encanto y su complejidad. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en nuestro canal. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros triángulos amorosos de series turcas les han impactado más y les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? No duden en dejar sus opiniones, me encanta leerlos. Y por último, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las apasionantes historias de la televisión turca.